Bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. Soy Carolina Pérez, psicóloga sanitaria aquí en Cantabria, aunque también online. Y como habéis visto en el título, hoy es el tercer episodio del podcast visual. Lo primero, quería agradeceros el increíble recibimiento que tuvo el anterior episodio, tanto por YouTube como el pequeño clip que subí por Instagram a modo de Reels. Muchísimas gracias porque me hizo muchísima ilusión. Bueno, como podéis ver, los dibujos no tienen nada que ver unos con otros y es que, como os comenté, voy aprendiendo por mi cuenta según puedo. Y encontré una chica por YouTube que hacía este tipo de dibujos de edificios de una forma bastante diferente y me pareció increíble. De hecho, me he visto un montón de vídeos suyos y estoy intentando hacer algo parecido. Me gusta el estilo y estoy practicándolo, la verdad. Voy a intentar poner en palabras todo lo que está en mi cabeza y explicarme de la mejor forma que pueda, porque tampoco es que tenga muy claro lo que pienso sobre lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. Sé que no soy la única que lo siente así o que se siente así muchas veces. Como se suele decir, mal de muchos, consuelo de tontos, o algo así, creo. Bueno, pues saber que hay otras personas que están en un punto parecido al tuyo y creo que también tiene un poco que ver con la edad. Yo voy a cumplir ahora en enero 27 años. Creo que también tiene un poco que ver con la edad que vivimos y lo que se supone que se espera de nosotros a ciertas edades. Así que bueno, vamos allá. Hace ya unas semanas tuve unos días un poco raros. El sábado me levanté más tristona, agobiada, como rara. Tenía una sensación extraña en el cuerpo, tanto conmigo misma como con el mundo. Me levanté ese día y no entendía qué me estaba pasando, por más que intenté pensar y reflexionar desde la curiosidad y el cero exigencia, no conseguía encontrar nada que yo dijese, vale, pues puede que sea por esto. El domingo me levanté y pensaba que, bueno, ya estaba un poco mejor, pero spoiler, no fue así. El sábado decidí quedar con una amiga, me ayudó bastante porque me reí, me lo pasé bien, disfruté, me distraje un poco. Pero el domingo, al levantarme con la misma sensación que el día anterior, decidí darme un día para mí, para cuidarme y para no frustrarme y no castigarme por no saber qué me estaba pasando. Al final de la tarde cogí un boli, un cuaderno, el que yo suelo utilizar para escribir, y ahí que me puse. Llevaba todo el día sabiendo que escribir me iba a ayudar a aclarar mis ideas y ver qué me podía estar pasando, pero también sabía que alguna de ellas no iba a ser muy agradable y que me iba a poner todavía más triste, entonces lo estuve como posponiendo durante el día del domingo. Pero finalmente me puse a escribir a la tarde-noche. Salieron varias cosillas que me hicieron entender qué me estaba pasando. Y una de ellas, que es la que yo os quiero comentar a vosotros y a vosotras, fue la primera vez que me di cuenta de ello y que la pensé y la reflexioné. Y es que quedaban 2 meses para mi cumpleaños. Mi cumpleaños es a finales de enero. Y fue un pequeño golpe de realidad porque iba a pasar de tener 26 años a 27. No sé por qué, pero en mi mente suena muy diferente el número 7 al 6. El 6 lo sigo viendo como más joven y el 7 lo veo un número mucho más grande. Aparte que el 7 es un número que nunca me ha gustado. Entiendo que si estás escuchando esto y tú tienes más que esta edad, puedas pensar, jolín, pues ya verás cuando llegues a la mía, o ya verás cuando tengas 30 o 35, 40. Pues sí, posiblemente cuando llegue a esa edad también lo piense, pero ahora mismo yo estoy en esta edad y lo que me toca afrontar es esto. Así que entiendo que lo puedas pensar, pero ya lo pensaré en otro momento o le tocará afrontar eso a la Carolina del futuro. Cuando me di cuenta que quedaban 2 meses para mi cumpleaños, automáticamente me sentí todavía más rara de lo que me llevaba sintiendo esos 2 días. O por lo menos ahora me sentía rara, pero con razón, porque sabía qué me estaba pasando. Me sentía como perdida. Empezaron a venir a mi cabeza un montón de pensamientos intrusivos que me dejaron como si hubiese corrido una maratón. Entre esos pensamientos estaban los de 27 años y todavía no tienes nada. A este paso nunca tendrás una casa propia. Sin dinero no podrás montar tu propia consulta. Cada vez estás más lejos de poder tener un perro tuyo y poder compartir con él tantas vivencias. Mis padres a esta edad ya estaban casados y con una casa y con la vida casi hecha. Te gustaría irte a vivir sola y si lo haces vas a perder calidad de vida, vas a poder salir menos, viajar menos vida social, de la que te gusta, porque no te va a dar para todo. Y así un montón de pensamientos, digamos que mi cabeza empezó como a centrifugar como si fuese una lavadora. Maravilloso. Me desahogué, lloré un ratito. Una vez que me tranquilicé, pude pensar de una forma más consciente todo lo que mi cabeza me estaba diciendo. Y cuántas cosas de las que yo había pensado en ese momento eran mías realmente. Es decir, cuáles de todas esas creencias
que estaban en mi cabeza eran mías porque las había generado yo como persona adulta que soy, con mi parte emocional y mi parte racional, y cuántas de esas creencias eran del resto y que yo había tomado como mías. Esto lo veo mucho en consulta, pero también lo veo en mis amigas, en mis padres, en gente cercana y que tengo una confianza como para poder saber y conocer a esas personas. Y es que desde la infancia nuestra mente va recogiendo toda la información, la procesa y la integra o bien la desecha. Pero esa información que integra muchas veces es de forma totalmente inconsciente y ni siquiera nos damos cuenta. Puede ser que ni siquiera nos digan esa información directamente a nosotros o a nosotras cuando somos pequeños, pero si escuchamos, lo procesamos y se nos guarda de alguna forma. Por ejemplo, a mí nunca me han dicho mis padres o gente muy cercana a mí que tengo que comprarme una casa, pero previamente tengo que conocer a alguien, enamorarme, vivir con una persona, casarme, comprarme la casa, tener hijos, luego ir al perro, luego irme de vacaciones, que tengo que estar en un trabajo toda mi vida porque lo importante es tener estabilidad económica. A mí mis padres nunca me han dicho nada de eso, pero hay una pequeña creencia en mi cabeza que me dice que eso es lo más correcto y que al llegar a cierta edad tienes que encaminar tu vida hacia ahí. Te voy a poner otro ejemplo. Quizás nunca te dijeron directamente a ti qué partes de tu cuerpo no estaban bien, pero si has visto y escuchado cómo hacían halagos a otras personas con un cuerpo totalmente diferente al tuyo cuando eras más joven o incluso ahora también, nuestra mente lo asocia. Dice, vale, si halagan a esta persona que tiene un cuerpo tan diferente al mío, quiere decir que yo entonces no merezco que me halaguen porque mi cuerpo no tiene nada que ver con el suyo. Entiendo que el mío no es digno de esos halagos. Quizás tus padres nunca te han dicho que no les gusta tu sensibilidad, tu parte más emocional, tu forma de ser, pero si cada vez que llorabas o que te emocionabas o que expresabas algo que te molestaba, sus caras eran de malestar, de un gesto de rechazo, asocias que es por tu personalidad, por tu forma de ser, que no les gusta. Y posiblemente empieces a cambiar ciertas partes de ti. Quizá nunca te dijeron que tenías que sacar buenas notas y que te iban a querer más cuantas más notas sacases. Pero claro, si cuando sacas un 9 o un 10 te halagan y te dan besos y abrazos, y cuando sacas un 6, un 7 o un 8, las felicitaciones son menos, te ponen mala cara, o te dicen, bueno, tienes que mejorarlo, o alguna cosa parecida, tú también vas a asociar todo eso. A lo que te voy es que nuestro diálogo interno y nuestras creencias tienen un buen cóctel de todo aquello que nuestra mente procesa hoy, pero que también ha procesado anteriormente. Y a la hora de hablarnos, de actuar, de tomar decisiones, todo esto nos influye muchísimo y nos condiciona. De hecho, me gustaría que pudieses parar quizás unos segundos el audio y pensases cuántas de las cosas que piensas sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre el mundo, sobre los demás, son creencias que te has creado tú en base a tus propios valores, tus propios juicios, tus propias percepciones. ¿Son tuyos realmente o tienen mucho que ver con lo que te ha enseñado tu historia de vida, tus padres, tu gente más cercana, la sociedad, evidentemente, porque claro que hace mucho? Ahora que se acercan estas fechas navideñas, quizás te vas a poner un vestido, un traje, una ropa que te gustaría ponerte, pero te la pruebas y piensas, ¿a dónde voy a ir yo con esto? Si me queda fatal, si estoy embutida o embutido, o es demasiado para mí, o no me veo lo suficientemente guapo, guapa, delgada para poder ponérmelo. Quizás nadie te ha dicho que no debes ponerte eso, que no te lo puedes poner. Pero ¿cuántas personas de las que estamos escuchando esto, o bueno, yo que lo estoy diciendo, hemos oído comentarios a nuestro alrededor sobre el cuerpo de los demás? Por ejemplo, una vecina o un amigo que dice, ¿a dónde va esa o ese con esa ropa si le queda fatal, si estando gorda no se lo puede poner? Todo eso no va dirigido a mí, pero yo lo estoy escuchando. Y si algún momento en mi vida engordo, quizás me venga a la cabeza todo eso que he estado escuchando durante toda mi vida. Uno de los pensamientos intrusivos que me vino a la cabeza en ese momento, como os he comentado antes, era que no sabía si iba a poder tener el dinero suficiente como para poder montar mi propia consulta presencial. Pero es que yo no estoy segura de querer eso. De hecho, actualmente diría que no quiero montar una consulta presencial donde tener
muchas psicólogas a mi cargo u otro tipo de profesionales a mi cargo. Creo que no lo quiero, pero veo a muchas psicólogas en internet, en Instagram, en YouTube, a mujeres que sigo de la profesión que lo han hecho, pero si yo veo continuamente que parece que tengo que seguir, y seguir en mi profesión significa pues tener una consulta propia, pues aunque yo no esté segura de hacerlo, este pensamiento ha venido a mí diciéndome que yo no iba a poder conseguirlo, y es que ni siquiera lo quiero. Otro pensamiento que me vino fue también el hecho de primero conocer a alguien, luego te tienes que casar, luego tienes que tener hijos, antes convivir, luego ya las vacaciones, como un poco pautado todo, ¿no? Según vamos creciendo. De hecho, yo diría que eso no lo quiero. O sea, a mí nadie viene con una pistola a decirme que tengo que primero conocer a alguien, luego tengo que convivir con él, luego ya casarme, luego tener hijos. ¿Qué tengo que hacer con ese modelo de familia? ¿O qué tengo que hacer con mi consulta presencial? ¿O qué tengo que hacer en ciertos momentos de mi vida? Incluso conmigo misma, ¿no? Con mi cuerpo, con una estética, una belleza. También creo que tenemos que ser críticos y conscientes, que son cosas que desde que somos muy pequeños, desde la infancia aprendemos, nos enseñan, y cuestionarse todo eso no es fácil porque hemos crecido con ello. Lo veo en gente de mi alrededor, en consulta. A veces la vida parece un videojuego y vas pasando pantallas. Primera pantalla, conoces a alguien, te enamoras. Segunda pantalla, te casas. Tercera pantalla, convives. Cuarta pantalla, tienes hijos. Cuando muchas personas ni se han planteado realmente lo que significa eso. Y ojo, no digo que esté mal, ni mucho menos, pero digo que muchas veces vamos en automático incluso con esto, porque se supone que es lo que tenemos que hacer, viviendo como se supone que tenemos que vivir y no cuestionándonos nuestras creencias y ver si realmente son nuestras o no, que es lo que os comentaba antes. Crear nuestra propia perspectiva. Nuestra perspectiva puede hacer que hagamos cosas o que pensemos cosas que hemos aprendido y no porque realmente las queramos hacer o porque seamos conscientes de que son nuestras. Recapitulando un poco, que sé que me voy por la rama, entiendo que fue normal que me sintiese así cuando ese fin de semana tuve esa mezcla extraña de pensamientos. Entiendo que era normal sentirme así, algo triste, agobiada, cansada, al pensar que voy a cumplir 27 años y lo que se supone que tendría que ser mi vida, que hay cosas, pensándolo fríamente y de forma más racional, sí, tengo ese pensamiento de no tienes nada, es totalmente mentira, porque sí que tengo muchas cosas con las que además estoy feliz, pero no tengo que saber con 27 perfectamente lo que quiero tener o ser con 50, y creo que eso es algo que en el momento en que te metes en la vida adulta es algo que parece que tienes que saber 100%. Justo lo hablaba el otro día con una paciente también, y es curioso cómo pasas de estar en una etapa de tu vida a de repente dar el salto a veces a la vida adulta y estar bastante perdida o perdido. Si tú sabes lo que quieres hacer y lo tienes claro porque tienes un proyecto de vida muy concreto, por los motivos que sean, me parece genial y me alegro porque eso igual te da seguridad, pero no todos tenemos por qué tenerlo claro, no todos somos iguales, ni tenemos por qué buscar lo mismo. Creo que eso también me hizo sentir inseguridad, el no saber exactamente qué quiero, cuando se supone que sí que lo tengo que saber con casi 30 años. Hay cosas que sí sé, pero hay otras muchas que no, y hay otras se escapan de mi control. Este podcast va un poco dirigido a esos pensamientos que a veces tenemos, que tengamos cuidado porque no siempre vienen derivados de algo nuestro, personal, que hemos creado nosotras o nosotros, que viene por algo más impuesto de la sociedad, de nuestra historia de vida, y que podemos creer cosas que no son reales. Si estás en un punto parecido, espero que este podcast te pueda acompañar en esa o esas emociones y te sientas más arropado o arropada. Cada etapa de la vida tiene unas dificultades, unas expectativas y sus cosas buenas, claro. Así que espero tu comentario, tu me gusta. Espero de verdad te hayas podido sentir un poco más acompañado en este ratito. Me gustaría saber tu opinión, tanto aquí en YouTube como por Instagram, que también te lo dejo por aquí. Muchísimas gracias una semana más y como siempre os digo, os apapacho muy fuerte.